Es un placer para todos nosotros, los que trabajamos en el Instituto Selam, comenzar a hacer este proyecto. Gracias a Dios por ello, gracias a Dios por las oraciones de todos ustedes. Esta grabación se hizo en la iglesia Monte Ararat y la edición la realizó el Instituto Selam en fecha actual. Estamos en septiembre del 2024. Entonces lo comentamos para que lo tomen en cuenta y eso quiere decir que en la grabación pues se van a escuchar algunas cosas que no quisiéramos, pero son parte de los cultos. Entonces para que lo tomen en cuenta. Pero lo hacemos con todo nuestro corazón y pues nada, a disfrutar este tipo de mensajes, este tipo de predicaciones que tenemos por parte del Instituto Selam. Que Dios les bendiga y vamos a disfrutar de estos cultos y de estas predicaciones que se dieron en estas iglesias. Cuídense mucho, Dios les bendiga. Bien, a mí me pasa lo mismo cuando tengo que decir el nombre completo de esta iglesia. También es muy largo. Quiero felicitarles, hermanos, por este curso, porque es de suma importancia. Además, felicitarles por el esfuerzo que hacen. Tenemos una muy buena asistencia y eso es bueno. Voy a hacer algunas precisiones de cómo manejaremos nuestro curso. El libro de Apocalipsis es extraordinario en muchas implicaciones. Vamos a dividir nuestro curso en 27 temas. Lo tenemos que hacer así para hacer precisiones. 27 temas. Voy a ocupar una bibliografía en este curso de 30 libros de consulta para diferentes comentarios. Con mucho gusto les puedo precisar la bibliografía, el listado de libros que vamos a utilizar. También debo precisar que por tratarse de la iglesia voy a utilizar lo menos posible palabras técnicas. Solo voy a ocupar el hebreo o el griego necesario para usted como iglesia. Solo utilizaré lo más importante. Bien, hoy tendremos nuestra introducción. Vamos a hacer algunas precisiones. Esta introducción es necesaria para establecer las bases de lo que viene. Así que ya oramos, vamos a hacer algunas precisiones. Bien, la primera precisión que vamos a hacer es que la Biblia es la palabra de Dios. Eso es interesante. Desde Génesis hasta Apocalipsis es la palabra de Dios, inspirada. El asunto aquí terrible gracias, hermano. Estaba yo pensando si ocupamos el pizarrón y ya, mire, gracias, hermano, por si hay alguna palabra a utilizar. Bien, el libro de Apocalipsis, como algo raro, es el libro que menos se estudia en la Biblia, fíjense. O sea, tenemos 66 libros de Génesis a Apocalipsis y el Apocalipsis es uno de los libros que menos se estudia, que menos se lee en las iglesias. La razón es que, hay varias razones, pero la principal es que hay tantos símbolos y eso ha provocado tantas interpretaciones del Apocalipsis. Unos dicen una cosa, otros otra, que eso ha provocado el desinterés por seguir estudiando. Ahora, lo que vamos a establecer como primer principio es que cuando hay varias interpretaciones de algo, la solución no es dejarlo de estudiar, la solución no es dejarlo de leer,
La solución es estudiarlo más, la solución es leerlo más, profundizar más. Entonces esto es algo desafortunado porque hay iglesias incluso en nuestros días que literalmente le han prohibido a sus congregantes estudiar el libro de Apocalipsis. Literalmente algunos predicadores, algunos pastores le dicen a su congregación: no estudie Apocalipsis porque se va a revolver, va a tener sueños feos, va a hacer cosas terribles, va a tener visiones raras, entonces mejor ni lo estudie. Es tan confuso, unos dicen una cosa, otros otra, y bueno, para muchos predicadores y muchos pastores esa es la solución. Reitero, la solución, cuando hay varias interpretaciones, la solución no es dejar de estudiar, la solución es estudiarlo más, profundizarse más. Bien, ese es nuestro primer principio. Segundo principio, el principio de la reforma protestante, es que la Biblia se explica por sí misma. Es decir, si algo no entendemos de un pasaje, generalmente el Señor nos da luz y nos da la comprensión de ese pasaje si seguimos leyendo otros pasajes en la Biblia. La Biblia se explica por sí misma. Si leemos una parte de las Escrituras y no entendemos perfectamente esa porción, generalmente el Espíritu Santo nos lleva más adelante a otro pasaje, a otro libro de la misma Biblia, y allí tenemos la respuesta. La Biblia se explica por sí misma. Ahora, uno de los problemas de que hay demasiadas interpretaciones, una de las razones es de que no se estudia la Biblia. O sea, si nada más estudiáramos un pasaje, en este caso el libro de Apocalipsis, sin el contexto de los demás libros, vamos a tener interpretaciones raras. Vamos a interpretar de una forma o cada quien va a interpretar como quiere. Pero el principio de la Reforma Protestante, la Biblia se explica por sí misma. Esto lo digo con precisión. Si aquí hay algún hermano, alguna hermana que inicia en las cosas de Dios, si hay alguna visita y quizás no ha entregado su vida a Cristo, esas personas les va a costar más trabajo entender o interpretar el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque la Biblia se explica por sí misma. Para comprender muchos pasajes del Apocalipsis con una sana interpretación, tenemos que tener un conocimiento general de la Biblia. Quien no lo tiene, le va a costar más trabajo interpretarlo o comprenderlo. Eso lo digo con precisión. Bien, el siguiente principio es una pregunta. ¿Por qué nos habrá dejado el Señor en Apocalipsis tantos símbolos? O sea, ¿por qué hay tantos símbolos? Ezequiel tiene muchos símbolos, Daniel tiene muchos símbolos, pero Apocalipsis, si pudiéramos hacer la pregunta, ¿cuál es el libro de los 66 de la Biblia que más símbolos tiene? La respuesta es el Apocalipsis. Ahora, vamos a tratar de dar, por lo menos vamos a dar dos posibles razones de por qué Apocalipsis tiene tantos símbolos. La razón de por qué tiene tantos símbolos. Gracias, hermano. La primera razón es que Juan, el escritor del Apocalipsis, tiene que escribir con palabras terrenales lo que recibió como visión celestial. ¡Qué difícil! O sea, si Juan está recibiendo una revelación celestial, cosas celestiales, seguramente habrá visto cosas, imágenes, situaciones que no podía plasmar con palabras humanas. O sea, ¿cómo traer cosas del cielo y escribirlas en lenguaje humano para que la gente lo entendiera? Eso es totalmente difícil de hacer. Entonces, una razón de que haya tantos símbolos en Apocalipsis es que no había de otra. Juan vio esta revelación, esta visión extraordinaria de cosas celestiales y las tenía que escribir para que los seres humanos la entendiéramos. Hay un montón de cosas que no puede precisar con lenguaje humano. Entonces tuvo que echar mano de símbolos, algo que se le pareciera a lo que el ser humano conoce, a lo que el ser humano sabe, algo que se diera una idea de lo que Juan pudo ver. Es más, Juan, cosas que vio, probablemente ni sabía qué era con precisión, porque era una revelación, una visión. Y eso que vio y que no comprendió al 100% Juan, tuvo que escribirlas en palabras humanas. Entonces tuvo que echar mano de símbolos para darnos una idea. La segunda razón de por qué tantos símbolos, porque la mayor cantidad de cosas que tiene el Apocalipsis para nosotros son cosas futuras. Entonces, ¿cómo escribir
Juan, a su presente, a la gente que vivía en ese tiempo, cómo escribir cosas que tenían que ver con el futuro. Cómo regresar esas cosas, esa visión de cosas futuras, ponerlas a su presente. Les voy a poner un ejemplo. Tenemos pocos años de la invención de la computadora, tenemos pocos años, relativamente pocos, para la televisión, la ciencia como la tenemos ahora, impresionante, pues realmente tenemos pocos años. Pongámonos a pensar, si nuestros bisabuelos, esa generación de nuestros bisabuelos o tatarabuelos, si alguien de ellos hubiera tenido una visión futura del uso de aparatos electrónicos, el celular, la computadora, pongámonos a pensar, vamos a suponer que nuestro tatarabuelo, el Señor le hubiera dado una visión futura de algunos años del uso del celular, del uso de la computadora, y lo tuviera que escribir en su época, nuestros tatarabuelos, ¿cómo le harían? ¿Cómo plasmar el uso de la computadora y instrumentos electrónicos que usamos hoy en tiempos de nuestros tatarabuelos? Un tatarabuelo nuestro, ¿cómo podría, si hubiera tenido una visión de esto que usamos ahora, aparatos electrónicos, cómo lo podía transmitir? A fuerzas tenía que haber usado símbolos, algo que se le pareciera, porque la gente no conocía nada de esto. Es más, muchos abuelitos tuvieron el problema de admitir tan solo la televisión. Para ellos, muchos de ellos le llamaron el cajón del diablo, porque era tan impresionante para ellos la tecnología. Vea usted, ¿quién se iba a imaginar que podemos utilizar un teléfono celular, que podemos hablar sin que esté conectado? ¿Quién iba a imaginar todo lo que se puede hacer con una computadora hoy? Bueno, los abuelitos se espantan con tanta tecnología. Es más, nuestra generación, vea, los jóvenes y los niños nos superan tecnológicamente. La mayoría de nuestra generación utilizamos el celular solo como teléfono, pero el joven, el adolescente, el niño utiliza el celular con tantas funciones extraordinarias, ellos no se espantan. El niño parece que nacen con celulares. Los niños tienen oportunidad de hacer un montón de cosas, y nosotros generalmente lo utilizamos solo como un teléfono. Ahora, reitero, esta segunda otra razón, ¿cómo tuvo que plasmar Juan cosas futuras que nadie conocía en su tiempo? ¿Cómo ponérselas en palabras que entendieran las personas que vivían en el tiempo de Juan? Era difícil, de tal manera que no le quedó otra, con la permisión de Dios y la guía de Dios, de poner símbolo tras símbolo, más símbolo, para que representara lo que él veía en lo futuro y que pudiera entender un poco la gente que vivía en su tiempo. Esas dos razones son básicas para poder precisar que Juan tuvo que haber escrito Apocalipsis con gran cantidad de símbolos, porque se trata del libro de cosas futuras más que cualquier otro libro. Quiero precisar también que vamos a tener oportunidad, al final voy a dejar unos 10, 15 minutitos de cada clase para preguntas que tuviese. Obviamente las preguntas, usted vaya anotando su pregunta si es que la tiene, en relación al tema que tratemos cada día. O sea, no se adelante a preguntar cosas que todavía no vamos a observar. Es decir, el tema que tratemos cada día, al final voy a dejar unos 10, 15 minutitos para preguntas respecto al tema del día. ¿Está bien? Así nos vamos a ir. Bien. La mayoría, otra precisión, la mayoría está acostumbrado a decir el Apocalipsis de Juan. Uso de términos, el Apocalipsis de Juan. Sin embargo, la Biblia no nos hace esa precisión, aunque muchos están acostumbrados a decir el Apocalipsis de Juan. Sin embargo, el término no es correcto. No es el Apocalipsis de Juan, no es la revelación de Juan. Cuando leemos este libro maravilloso de Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo. Por lo tanto, no debiéramos de precisar el Apocalipsis de Juan, sino el Apocalipsis de Jesucristo, la revelación que da Jesucristo. Ahora, a veces nosotros utilizamos posesivos de una manera equivocada, o utilizamos expresiones que no son correctas. Otro ejemplo es cuando alguien dice los 4 evangelios,
Otro término, los 4 evangelios, pero también el término es incorrecto, no hay 4 evangelios, solo hay un evangelio. Por eso, en la historia de la iglesia, hasta la patrística, cuando decimos la patrística, estamos hablando hasta el 400 después de Cristo aproximadamente. En la patrística no le llamaban los 4 evangelios, sino le llamaban el evangelio cuádruple, porque no hay 4 evangelios. Solo hay un evangelio, pero contado por 4 evangelistas. Por eso, lo más correcto no es decir los 4 evangelios, sino lo más correcto es decir el evangelio cuádruple. El evangelio escrito por 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Otro problema que tenemos, incluso actual, es que generalmente se usa el posesivo para cosas que no se debieran. Por ejemplo, tenemos el problema a veces de preguntar, ¿cuál es tu iglesia? De entrada la pregunta está equivocada. No le podemos decir ¿cuál es tu iglesia? Y luego la respuesta es, mi iglesia es Monte Ararat. No es su iglesia. No es nuestra iglesia. Pero tenemos el mal hábito de usar un posesivo personal. Es mi iglesia. No, debiéramos de hacer esta precisión. Es la iglesia de Cristo Jesús. Es la iglesia donde asisto. Es la iglesia donde soy miembro. Pero es la iglesia de Cristo. No es mi iglesia. No es de nuestra propiedad. No es de mi propiedad. Es la iglesia de Cristo, pero no es mi iglesia. ¿Comprendemos eso? Entonces los términos son importantes. No es el Apocalipsis de Juan. Él no lo escribió por sí. Él no tuvo las ideas para hacerlo. No es el Apocalipsis de Juan. Es el Apocalipsis de Jesucristo. Es la revelación de Jesucristo para nosotros. Bien. El Apocalipsis entonces, como un aspecto general, otro principio que vamos a establecer, el Apocalipsis nos revela cosas futuras, pero no solo de la iglesia. Nos revela cosas futuras, la conclusión, las cosas finales de la iglesia, pero también de Israel como nación, pero también como algo extraordinario, el fin de las religiones en el mundo. También nos habla de eso, la conclusión o el fin del mismo diablo y sus demonios. Todo esto, hermanos, es extraordinario porque no hay otro libro en la Biblia que hable del final de todas las eventualidades de la vida, solo el Apocalipsis. Ahora, si el Apocalipsis es el libro que más trata del final del diablo, del final de la iglesia, del final del diablo, del final de todas las cosas que Dios ha considerado en su creación, entonces es normal que el diablo sea el principal interesado en que la iglesia no estudie el Apocalipsis. Porque si el Apocalipsis trata del final del diablo, su eternidad en el lago de fuego y azufre, entonces al diablo no le interesa, o más bien le interesa que la iglesia no lo sepa. El diablo va a hacer todo lo posible para que la iglesia no estudie qué va a pasar con él en la eternidad. Entonces el diablo es el principal personaje que trata que la iglesia no estudie el Apocalipsis para que no sepa cuál va a ser su final, el final de él. Pero también va a tratar de que la iglesia no sepa cuál va a ser su eternidad. Decía nuestro hermano Eduardo con toda precisión, si no hay la esperanza de la venida de Cristo en la iglesia, es en vano que estemos aquí. O yo cambiaría la pregunta, ¿para qué nos reunimos? ¿Para qué cantamos? ¿Para qué oramos? ¿Cuál es el objetivo principal de reunirse? De cantarle a Dios, de orar, de estudiar su palabra, de tratar de vivir una vida de santidad, una vida de buen testimonio. ¿Cuál es el principal objetivo? La venida de Cristo. Si la iglesia pierde de vista este principal objetivo de la venida de Cristo, en vano es que cantemos, no sirve para nada. En vano es que oremos si nuestro principio no es la venida de Cristo. Perdemos de vista el objetivo principal que es de la iglesia. Así que el objetivo principal de la iglesia es la eternidad con Cristo. Y el libro de Apocalipsis nos habla tanto al respecto que el diablo va a tratar de que la iglesia no sepa cuál va a ser su eternidad. ¿Cómo va a vivir
esa alegría maravillosa, esas cosas maravillosas que le esperan a la iglesia en la eternidad, el diablo va a tratar que la iglesia no los conozca para no motivarle a buscar de Dios. Entonces el diablo va a tratar de que la iglesia no estudie el Apocalipsis, por muchas razones. Reitero las dos que acabo de mencionar. Primero, porque el Apocalipsis nos dice el final del diablo y él no quiere que la iglesia sepa cuál va a ser su eternidad. Y dos, porque la Biblia en Apocalipsis también nos dice el final de la iglesia maravilloso y extraordinario. El diablo también no quiere que la iglesia sepa cuál va a ser la eternidad gloriosa de la iglesia para que no se anime a buscar de Dios. ¡Qué terrible! Seguimos otro poquito. Leemos Isaías capítulo 46, verso 9 y 10, un pasaje base que tiene que ver con escatología y Apocalipsis. Isaías 46, verso 9 y 10. Vamos a leer este versículo y después vamos a hacer un contraste respecto a lo que están haciendo muchos en nuestros días. Escuche, lo leo, siga usted con su vista, escúchelo. Es Isaías 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y hará todo lo que quiero. Entonces, el Señor precisa que consideremos lo antiguo, porque el Señor desde la antigüedad ha precisado lo por venir. Entonces, hay que considerar su palabra. Quiero saber lo por venir, quiero saber las cosas futuras, quiero saber las cosas escatológicas. Está la Biblia, es la palabra de Dios. A diferencia de esto, fíjese bien, por eso yo dije al principio que le felicitaba, porque usted ha venido al inicio de este curso de Apocalipsis, seguramente es que nos interesa saber desde aquí y las cosas futuras. Eso es bueno, o sea, nuestra base va a ser la Biblia para saber las cosas futuras. No va a ser otra cosa, no va a ser otro libro. Nuestra base para saber el futuro, nuestra base para saber el futuro de las cosas va a ser la Biblia. Me voy a basar solo a la Biblia. A diferencia de eso, ¿sabe qué están haciendo muchos hermanos? Muchos hermanos no creen lo que dice la Biblia, aunque se digan cristianos. Le creen más lo que dicen las profecías de Nostradamus. Fíjese, es impresionante que haya jóvenes universitarios, que haya hermanos en Cristo que no crean lo que la Biblia dice respecto al futuro. Creen más lo que dice Nostradamus. Es más, creen más lo que dicen las profecías mayas que lo que dice la Biblia. No estoy hablando del de allá afuera, estoy hablando de hermanos en Cristo que creen más esas fuentes que lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Es más, puede ser que haya hermanos que creen más lo que dice el Calimán que lo que dice la Biblia. Eso es impresionante. Entonces, reitero mis felicitaciones de venir a este curso de Apocalipsis. Eso quiere decir que nosotros queremos basarnos en la Biblia única y exclusivamente para saber los detalles futuros. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que no se equivoca. No vamos a utilizar otra fuente de escritura o de pensamiento para saber las cosas futuras. Eso allá afuera, la iglesia basa sus creencias y sus principios en lo que dice la palabra de Dios. Bien, precisamente la Biblia se considera como la diferencia de cualquier otro libro religioso. Los aspectos proféticos. La Biblia se distingue de cualquier otro libro religioso de su poder profético y su cumplimiento profético. No hay ninguna profecía en la Biblia que no vaya a cumplirse. El impacto que produce en el mundo la Biblia, o uno de los impactos que produce, es precisamente su poder profético.
Se han cumplido tantas profecías que están en la Biblia que la gente que las estudia no puede decir que no. Así como hay tantas profecías que ya se cumplieron de la Biblia, se están cumpliendo otras y se cumplirán las que faltan por cumplirse. Y todas las tenemos registradas en la Biblia. Es maravilloso. No hay otro libro religioso que se le compare a la Biblia en su poder profético, solo la Biblia. Entonces, vamos a precisar algunos tecnicismos necesarios como parte de nuestra introducción. Bien, la profecía, vamos a ver una diferencia entre profecía, profeta, escatología, algunas diferencias que hay con estas expresiones. La profecía literalmente es un mensaje que una persona da de otra. Esa es la profecía. La profecía es el mensaje que alguien da por parte de otro. No es suyo el mensaje. Da un mensaje que no es suyo. Da un mensaje que le encomendaron. Eso es profecía. Dar algo que no es de su cosecha, explicar algo que no es de uno, sino que le dieron ese mensaje para compartirlo. Eso es profecía. Entonces el profeta es el individuo que habla por parte de otro. Así como la profecía es el mensaje que se da por parte de otro, también el profeta sería el mensajero, el individuo que da un mensaje que no es de él, que da un mensaje que le es encomendado. En la Biblia encontramos que la profecía inicia cuando el hombre peca. Cuando Adán y Eva no habían pecado, no existía la profecía, no había por qué. Pero cuando Adán y Eva pecaron, empezó la profecía. En otras palabras, si Adán y Eva no hubieran pecado, no habría necesidad de que Dios hubiera enviado profecías. ¿Para qué? Pero cuando Adán y Eva pecaron, Dios inmediatamente envía una profecía. La primer profecía que encontramos en la Biblia es nada más y nada menos que la profecía de redención. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, que representan a Satanás y que representan al Hijo de Dios, al Mesías que el Señor iba a enviar para salvación de toda la humanidad que ya había caído en pecado, empezando por Adán y Eva. Entonces, vemos la misericordia y el amor de Dios, porque Adán y Eva cometen pecado y la paga del pecado es la muerte, y Dios no los deja a su suerte de pecado y de muerte. No, vemos el amor y la misericordia de Dios, que cuando el hombre cae, Dios inmediatamente establece la primer profecía que tiene que ver con la redención del ser humano, su amor y misericordia. Pero la Biblia también habla, el apóstol Pablo a los Corintios, que las profecías se acabarán. Es decir, si hiciéramos la pregunta, ¿cuándo empezaron las profecías? La respuesta sería, cuando el hombre pecó, empezó la profecía. Pero la Biblia dice, el otro extremo, que las profecías se acabarán. Es decir, que van a tener su fiel cumplimiento, pero al final, ya que se cumplan todas las profecías que estén en la Biblia, ya no va a existir la profecía. Por eso Pablo dice a los Corintios que las profecías acabarán. Cuando dice las profecías acabarán, dos interpretaciones básicas de esa expresión. Las profecías acabarán, o sea, que todas se van a cumplir. Pero también tenemos que precisar que una vez que se cumplan ya no hay necesidad más profecías. Una vez que cada quien esté en su estado eterno, ya no hay necesidad de más profecías. Entonces, por eso Pablo, las profecías acabarán, no van a ser eternas. Muy bien. En la Biblia tenemos registrados aspectos proféticos en dos sentidos, positivos y negativos. Es decir, hay profetas verdaderos y profetas falsos en la Biblia, pero también hay profecías verdaderas y profecías falsas. Dios es un Dios maravilloso, sabio, que permitió que en la Biblia, que en su palabra, quedaran escritas profecías falsas que dijeron algunos malvados, pero también profecías verdaderas que dijeron los que eran por parte de Él. Dios en su sabiduría también permitió que se quedaran escritos en la Biblia profetas verdaderos de Dios, pero también quedaron escritos profetas falsos que Dios no los había enviado.
Hermanos, esto es maravilloso. Pero al mismo tiempo que es maravilloso, por eso también es más complicada su interpretación. Porque ahora nuestro trabajo es doble. No solamente considerar el aspecto profético, sino también considerar en el contexto hermenéutico la profecía que estamos leyendo. Si estamos hablando de una profecía que es verdadera o una profecía que es falsa, pero que Dios permitió que se quedara escrita en la Biblia. ¿Nota usted otro problema que tenemos? No todas las profecías que están registradas en la Biblia son profecías de Dios. Dios también permitió que quedaran registradas profecías que dijeron falsos profetas y se quedaron ahí en la Biblia. Por eso, amados hermanos, lleve esto a casa. Qué importantes son los contextos a leer. Porque si alguien abre la Biblia y ve una profecía escrita por un falso profeta y que permitió Dios que se quedara en la Biblia, puede pensar, esto que estoy leyendo, esto es de Dios porque está en la Biblia, pero no, necesita ver su contexto. No sea que esté leyendo una profecía de un falso profeta que Dios permitió que se quedara en la Biblia y usted crea que es una profecía de Dios. ¿Sí me están comprendiendo? Entonces, requerimos de la hermenéutica, principios hermenéuticos para aspectos proféticos. Dios, ¿a quién le está diciendo esto? ¿Escuchó usted bien? Cada vez que leamos la Biblia, más los aspectos proféticos, tenemos que preguntarnos, esto que estoy leyendo, esta profecía que estoy leyendo, Dios a quién se lo está diciendo. Esta profecía es para Israel, esta profecía es para los gentiles, esta profecía es para la iglesia, esta profecía es para un individuo a título personal, esta profecía es para un pueblo a título personal, esta profecía es para una familia a título personal, esta profecía es para una nación a título personal. O sea, tenemos que formularnos esa pregunta. Esto que estoy leyendo, Dios a quién se lo está diciendo. Si no respondemos a esa pregunta, vamos a creer que todo es para nosotros y vamos a hacer una mezcolanza de interpretaciones. Por eso hay muchos predicadores, muchos escatólogos que se han equivocado en la interpretación porque no se han hecho esta pregunta básica. Todo lo que ven profético en la Biblia, esto es así. No, hay que checar el contexto para ver esa profecía, Dios a quién se la está diciendo. No todas las profecías que están en la Biblia tienen que ver con la iglesia. Algunas sí, otras no. Esa pregunta es importante cada vez que estudiemos los aspectos proféticos. Bien. Voy a hablar hoy, para que tengamos un concepto general, de las palabras hebreas para profeta y las palabras griegas en el Nuevo Testamento para profeta, para darnos una idea de lo que fue Juan en Apocalipsis. La primera palabra que vamos a considerar es la palabra Naví. La palabra Naví es la primera palabra que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Es una palabra hebrea, Naví, para profeta. Es la primer palabra que tenemos. Naví, profeta. Por favor. Muy amable. La palabra Naví, gracias, es la primera palabra que encontramos en la Biblia para profeta. En el Antiguo Testamento, es una palabra hebrea, Naví. Al primero que se le llama profeta en la Biblia, si yo les preguntara, a ver hermanos, en la Biblia, ¿a quién es al primero que se le llama profeta en la Biblia? La respuesta es, no, a Abraham. A Abraham es al primero que se le llama profeta y es esta palabra la que se utiliza. Qué extraño, pero Abraham sería el primer profeta que la Biblia registra. Fíjense qué interesante. Y que lo registra con esta palabra de Naví. Ahora, en hebreo, ¿qué significa esta palabra, Naví? Bueno, literalmente, Naví es borboteo. Eso es como una fuente. Vean que una fuente tiene un orificio y de ahí sale el agua, salpica el agua. Y no deja de salir el agua. Ese borboteo de agua, esta palabra Naví tiene esa connotación, borboteo, algo que está saliendo constantemente. Entonces,
aplicado a los aspectos proféticos, aplicado a la palabra de Dios, Naví vendría a ser el mensaje que el Señor está dando constantemente. Ese borboteo, ese salir, ese salpicar de palabra o de revelación que Dios está dando es la palabra Naví. Bien, también se utiliza la palabra Naví proféticamente. Dios le dice a Moisés que le diga a su vez al pueblo que así como a él le han atendido, el Señor iba a enviar un profeta en lo futuro para que el pueblo también escuchara a él. O sea, proféticamente a Cristo Jesús también se le llama Naví, profeta. ¿Por qué? Pues es razonable que se utilice esta palabra, porque Cristo Jesús siempre hablaba con la bendición o las palabras que le daba a su Padre. Por eso Cristo Jesús precisaba siempre que lo que Él hablaba no lo hablaba tanto de sí, sino de lo que el Padre le enviaba a decir. O sea, por eso Él es Naví, Cristo Jesús también profeta. Por eso Él es el que recibe también el borboteo de la palabra de Dios, de su Padre mismo, para compartirlo. Es por eso que Moisés escribe a Cristo Jesús como algo profético, el Mesías que vendrá. También utiliza la palabra profeta Naví para Él. Bien, esa es la primera palabra. Ahora, Juan, para escribir Apocalipsis, Juan es uno de los, permítame, profetas que utiliza prácticamente en Apocalipsis todas las formas hebreas y griegas para profeta. ¡Uf! ¡Qué maravilloso! O sea, Apocalipsis, escrito por Juan, guiado por el Espíritu Santo, Juan es el profeta en Apocalipsis que muestra todas las modalidades proféticas que están en la Biblia. Es decir, a Juan en Apocalipsis también se le podría decir Naví, porque él está recibiendo el mensaje de Dios, el borboteo del mensaje de Dios que no se acaba, se lo está dando a Juan. Entonces, esta palabra se aplica perfectamente para Juan al escribir Apocalipsis. Siguiente palabra. Después de Naví tenemos otra palabra. Ahora tenemos la palabra Nataf. Es la siguiente palabra hebrea. Nataf en hebreo significa aquello que recibimos de mensaje agradable. Por eso Nataf literalmente significa destilar gotas como miel. La miel es agradable, por lo tanto Nataf es la palabra hebrea que se utilizaba o se utiliza para profecías de mensajes agradables. Quisiéramos que todas las profecías fueran así. En la Biblia, todos los que recibieron mensajes positivos, proféticos, en la Biblia todos los que recibieron mensajes de alegría, proféticos, positivos, de bendición, siempre se va a utilizar la palabra Nataf. Nataf significa la palabra profética agradable en su mensaje, de alegría en su mensaje. Esto también se aplica al uso que tuvo que hacer Juan en Apocalipsis, porque cuando Juan escribe el final de la iglesia, el estado eterno de la iglesia, las bendiciones eternas que va a tener la iglesia, todo eso es como gotas de miel. Todo eso son mensajes agradables. Entonces por eso también Juan utilizó Nataf para el mensaje en Apocalipsis. Todas las profecías en Apocalipsis, en donde su final son cosas agradables, cosas extraordinarias, maravillosas, de alegría, tienen la connotación hebrea Nataf. Juan escribió también en Apocalipsis profecías agradables en su conclusión, en su fin. Entonces también utilizó la palabra Nataf. Ahora vamos a ver la siguiente. Masá. La siguiente palabra es masá. La palabra masá es lo contrario de Nataf. Cuando en el Antiguo Testamento alguien recibía una palabra profética negativa, de juicio, de perdición, de cosas feas, de cosas desagradables, terribles, de tristezas, de juicios,
entonces es la palabra masá. La palabra masá es lo contrario de nataf. Masá es la profecía que se da de aspectos tristes, de juicio, de cosas terribles. El Apocalipsis, Juan vuelve a utilizar ahora esta palabra masá, porque también escribe en Apocalipsis cosas feas, cosas terribles, cosas que van a suceder en la grande tribulación, cosas que va a hacer el anticristo, juicios de parte de Dios, cosas terribles que vamos a observar en nuestro curso. Bueno, todo eso son mensajes proféticos terribles, juicios. Entonces la palabra nataf no se usaría allí, se utilizaría la palabra masá, que es las palabras proféticas terribles en cuanto a su contenido. Entonces vea usted que Apocalipsis tiene toda esta clase de mensajes. Cosas finales alegres para algunos, pero cosas terribles de juicio para otros. Entonces, nataf y masá. Tenemos otra palabra. Ahora tenemos la palabra jasá. Jasá es la palabra profética que se utiliza para aspectos de revelación de Dios por medio de sueños, por medio de visiones o revelaciones. Escuche bien, jasá es la forma de recibir mensajes por medio de sueños. Es decir, se dormía la persona y Dios, en ese sueño que tenía esa persona, Dios le revelaba cosas por medio de sueños. Cuando Dios le revelaba cosas proféticas por medio de sueños a un individuo, la palabra jasá es la que se utiliza. Pero también se utiliza la palabra jasá para la revelación que Dios da por medio de visiones. Una visión es que alguien vea cosas que no podemos ver con nuestros ojos físicos, nuestros ojos humanos. Por ejemplo, yo ahorita lo puedo ver a usted, usted me puede ver, pero nos estamos viendo o estamos viendo a nuestro alrededor con nuestros ojos físicos. La palabra jasá es aquella revelación que viene de parte de Dios, pero que ve cosas que los otros no vemos, que ve cosas que Dios le está dando por medio de una visión, una revelación, y que solo esa persona lo puede ver con ojos espirituales y que todos los demás que estamos a su alrededor no nos damos cuenta. Hay hermanos que a veces han tenido visiones en los cultos, revelaciones, tantas, y simbólicas también. A veces hay hermanos que le dicen a los pastores, a los líderes, hermanos, estábamos en el culto y yo vi esto. Cosas de lo que más han visto en los cultos los hermanos. Es que vi una paloma que cómo descendía a la iglesia. Bueno, una revelación. ¿Quién vio esa paloma? No, yo no. Pero ese hermano sí lo vio. Si quisiéramos precisar la palabra técnica para eso que vio, sería jasá. Jasá es la revelación que Dios da por medio de visiones y que no todos podemos ver, solo al que Dios le da esa revelación, esa visión. Algo muy popular que se han visto también en muchas iglesias es que vi unas manos extendidas. Cuando estábamos cantando, cuando estábamos orando, vi unas manos extendidas. No vi quién, solo unas manos extendidas. Bueno, ¿quién vio eso? Los demás, no lo vimos. Sí, palpamos bendición en el culto. Sí, hubo un sentir en nuestro corazón maravilloso, una bendición maravillosa, pero yo no vi nada. Pero el otro hermano sí lo vio. Eso que recibió, esa visión de bendición que la iglesia estaba recibiendo, eso se podría clasificar en hebreo, la palabra técnica, con jasá. Jasá entonces son las revelaciones que Dios da por esas modalidades, sueños o una visión, una revelación que no podemos ver con nuestros ojos físicos. Bien, vamos a ver otra más que también es importante. Esta es Ra'á. Ra'á. Esta palabra es la palabra que se utiliza en la Biblia, en hebreo, para aquella revelación que Dios da a través del estudio sistemático de las Escrituras. ¿Escuchó usted bien?
es la revelación que Dios da de su palabra, resultado del estudio sistemático de la Biblia. ¡Uf, qué maravilloso! Es decir, que si nosotros estudiamos la Biblia, estamos leyendo un pasaje y de repente comprendemos algo y decimos, Señor, es que esto lo dices por causa de esto, es que estoy comprendiendo lo que va a pasar en lo futuro, pero es porque lo estoy leyendo en la Biblia. O sea, es la revelación que el Espíritu Santo nos da en su palabra porque la estamos estudiando sistemáticamente. Entre más estudiamos la Biblia, Dios nos revela más cosas. Cuando estudiamos la Biblia, la profundizamos y Dios nos va revelando cosas por el estudio de la Biblia, esa revelación se clasifica con la palabra Ra'á. Ra'á es la revelación que Dios da de las cosas por resultado del estudio sistemático de la Biblia. Yo creo que de estas palabras, amados hermanos, la que Dios está usando más en nuestros días, no estoy hablando de la antigüedad, no estoy hablando de otra época, de nuestro tiempo, de estas palabras, la modalidad de revelación de la palabra del Señor, de estas palabras, yo creo que la que Dios está usando más en nuestros días es la última, Ra'á. No estoy diciendo que Dios no dé sueños, no estoy diciendo que Dios no dé visiones, no, Dios tiene poder para hacerlo y para seguirlo haciendo. Pero categóricamente digo que Dios está utilizando la última modalidad para darse a conocer. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Es el resultado del estudio sistemático. ¿Cuesta trabajo? Sí. Sí, amados hermanos. Cuando estoy precisando que la modalidad que Dios está utilizando en nuestros días, el mayor porcentaje de revelación lo está dando por medio de la última palabra, o sea, por el estudio sistemático de la Biblia, quiere decir que hay un costo. Si yo quiero conocer las cosas de Dios, si yo quiero conocer lo que Dios me va a revelar, el costo es estudiar su palabra, profundizar en su palabra, y por eso la mayoría no lo quiere hacer. Porque si yo tengo que estudiar 1 año, 2 años, 3 años, quizás alguna materia teológica, quizás, eso me va a costar trabajo y me va a costar menos trabajo soñar. Porque soñar, decimos en México, ¿no? Soñar no cuesta nada. Bueno, me duermo. Si quiero tener la certeza de soñar algo, bueno, pues cómase unos 3 platos de pozole en la noche y casi con certeza que va a soñar. Entonces, como es más fácil recibir una revelación sin esfuerzo, la mayoría lo prefiere. Por eso los institutos, los seminarios, se batalla tanto con la admisión de alumnos. Casi nadie quiere estudiar, casi nadie quiere pagar el precio del conocimiento de la palabra vía estudio sistemático. Porque cuesta mínimo los 3 elementos básicos: tiempo, dinero y esfuerzo. Si yo quiero echar mano de Ra'á para recibir revelación de parte de Dios en su palabra, mínimo tengo que pagar 3 cosas básicas. Tiempo, pues sí, porque hay que tener tiempo para estudiar, para venir a estudiar, prepararse. Dinero, sí, porque a lo mejor tengo que comprar libros de consulta, a lo mejor tengo que pagar una colegiatura en un instituto, tengo que pagar el traslado, el pasaje. O sea, es un costo económico. Tiempo, dinero y esfuerzo, porque una vez que ya pagamos la colegiatura, una vez que ya nos inscribimos en un instituto, una vez que compramos libros, ahora se requiere esfuerzo para leerlo, esfuerzo para estar atento a las clases, esfuerzo para aprender, para conocer, mínimo esos 3 elementos. Y la mayoría en la iglesia en nuestros días no lo quiere pagar. Qué tremendo, amados hermanos. O sea, todos queremos tener conocimiento de algo sin el mínimo esfuerzo. No, amados hermanos, Ra'á es la obtención del conocimiento de la palabra de Dios con grados de esfuerzo. Por eso la mayoría no lo usa, no lo quiere. Bueno, ahí está nuestro reto. Quiero conocer algo, este es un principio cristiano, escuche bien. Quiero conocer algo, esto dicen unos intérpretes, esto dicen otros, esto dicen otros. Hay variedad de interpretación en algo. Ese problema no es la solución pedirle a Dios: Señor, ¿qué será correcto? ¿Lo que dice este predicador? ¿O lo que dice este predicador? ¿O lo que dice este predicador?
yo te pido que me des un sueño para que me digas cuál es la verdad. No, eso es lo más fácil. Tendríamos que pedirle, Señor, yo quiero Ra'á. Señor, yo quiero estudiar, quiero pagar el costo de lo que sea necesario por el estudio sistemático y tu Espíritu Santo me vaya revelando lo que es correcto. Por eso la Biblia dice, hablando el apóstol, examinadlo todo. Escuche bien este principio, examinadlo todo. Si viene un predicador y nos dice algo, no podemos creerle todo al 100. Si viene otro predicador y nos dice algo, no podemos creerle todo al 100. Viene otro predicador, famoso o no, de experiencia o no, no podemos creerle todo al 100. La Biblia precisa, examinadlo todo. Usted como iglesia, todos tenemos que tener ese buen hábito, examinadlo todo. Tenemos que examinar lo que cantamos. Sí, dice examinadlo todo, no dice solo examinar lo que se predica, examinar lo que se canta, no, examinarlo todo. Tengo que examinar al que se para aquí. Tengo que examinar lo que está diciendo y cómo lo está diciendo. Que tenga base bíblica sana, correcta. Examinadlo todo. Y luego precisa y retened lo bueno. Aquello que mediante el análisis bíblico nos damos cuenta que esto no está correcto, eso hay que desecharlo. Examinarlo todo y solo retengo solo lo bueno. Incluyendo los cantos también. Todo lo que se canta en cualquier culto, en cualquier iglesia, tendría que ser examinado teológicamente. Los judíos tienen un dicho muy bueno. El pueblo de Israel dice, nosotros cantamos lo que creemos. Quiere decir que el pueblo de Israel no va a cantar una cosa, que la letra diga una cosa y luego prediquen otra cosa. No, todos los cantos judíos en la sinagoga tienen un contexto teológico de lo que ellos creen doctrinalmente. Eso es sano, eso debiera de haberlo en todas nuestras iglesias. Lo que cantamos, cualquier canto, debiera ser analizado teológicamente si está correcto doctrinalmente. El problema es que en nuestros días es más fácil cantar una canción en la iglesia que tenga un ritmo que a la iglesia le agrade. Es más fácil para un músico, vamos a cantar esto, vamos a enseñar a la iglesia esto. ¿Por qué? Pues es lo que se está escuchando en todos lados, es la moda. Es que el ritmo, vean ustedes que el ritmo está muy bien. A los hermanos les va a encantar, sobre todo a los jóvenes. Pero los viejos, no nos interesan los viejos. Los jóvenes que les encante, eso va a pegar. Hay otros que tienen todavía la osadía de escuchar allá afuera canciones del mundo que están teniendo éxito y los traen a la iglesia y solo le cambian la letra. Solo le cambian la letra o solo le cambian algunas palabras y ya lo enseñan a la iglesia. No, amados hermanos, examinadlo todo. Lo que cantamos tiene que ser examinado, no podemos cantar cualquier cosa, tiene que tener concordancia bíblica. Pero también el que predica, que seamos modernos, iglesia berea. El apóstol Pablo, dice la Biblia, que predicó a la iglesia en Berea, y la iglesia en Berea hizo algo extraordinario. Dice que regresaba a su casa, a la iglesia, y en su casa escudriñaba las escrituras para ver si lo que Pablo dijo era verdad. ¡Qué maravillosa iglesia! Ahora yo pregunto, ¿qué iglesia hace eso? Que después de venir al culto, después de escuchar el mensaje, quien quiera que predique, ¿qué iglesia regresa a su casa y en su casa repasa, escudriña la Biblia para ver si lo que dijo el predicador es cierto? Haga la prueba. Terminamos un culto, se termina un mensaje, haga la prueba. Salimos del lugar de reunión, pregúntele a la persona que viene con usted, ¿de qué trató la predicación? Acaba de terminar hace 10, 15 minutos y muchos no se van a acordar de qué trató la predicación. Es impresionante. ¿Cómo puede ser posible que acabamos de salir del culto y muchos ya no saben de qué trató el mensaje? Si no nos acordamos de qué trató el mensaje recién salidos del culto, menos van a escudriñar en casa para ver si lo que se dijo fue verdad. Ahora, ¿Pablo se molestó por esa situación? No. Pablo se quejó. Pablo le dijo a la iglesia, ¿saben qué? Esto no lo hagan. Soy yo Pablo, soy el predicador, soy el apóstol. No anden haciendo eso. ¿Por qué andan investigando a ver si lo que dije fue cierto? ¿Se ofendió Pablo por eso? No. Pablo sabía que la iglesia en Berea, al hacer eso, era una iglesia que crecía. Una iglesia que quería edificarse, una iglesia que quería saber con precisión si lo que se le enseña es correcto o no. Ahora la modalidad de los predicadores es diferente.
Ahora el predicador carismático le dice a la iglesia: no me juzgue, no lo piense, no lo razone. Así como yo se lo digo, créalo. Pero hermano, ¿por qué? No pregunte. Yo soy el ungido de Dios y usted no tiene que juzgarme. Si usted me juzga en lo que yo digo, si usted analiza lo que yo digo y no está de acuerdo en algún punto, Dios va a enviar juicio a su casa. Dios va a enviar juicio a su negocio, a su familia, a sus hijitos. Y entonces los espantan a los hermanos. Y los hermanos dicen: no, hermano, no, yo no he dicho nada. No, eso es un malvado. Decirle a la iglesia que no debe de analizar las cosas sobre pretexto de que es el ungido de Dios el que predica y que Dios le va a enviar juicio por hacerlo, hermanos, eso no es bíblico. Pablo no se ofendió porque la iglesia en Berea analizaba lo que predicaba. Yo no me ofendo. Los pastores sanos no se ofenden cuando la iglesia empieza a analizar, a razonar. A ver, lo que dijo el pastor, lo que dijo el predicador, lo que dijo el hermano, aquí yo voy a analizar. La diferencia que Dios hizo entre nosotros y los animales es esa. El animal no razona, el animal no analiza. Se basa de acuerdo a sus instintos, pero Dios dijo cuando creó al hombre: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En muchos sentidos es esa imagen y semejanza, pero en un sentido básico es que Dios hizo al hombre con libre albedrío. Dios hizo al ser humano con uso de razón, pensante. Entonces no es pecado razonar, no es pecado analizar, claro que no. Más bien yo diría al revés: es pecado si no analizamos, es pecado si no echamos mano de nuestro uso de razón. Usted no peca por analizar lo que se dice, usted no peca por analizar lo que está escuchando. No, tiene el derecho y la obligación de hacerlo como iglesia. Que nadie le diga que no debe juzgar al que predica sobre pretexto de que Dios le va a enviar juicio. No, amados hermanos, eso lo dicen malos predicadores. Eso le dicen gente que se cree Dios, gente que cree que no se equivoca. Hermanos, todos nos equivocamos. Cualquiera podría decir: pero ni modo que Pablo, el apóstol, se vaya a equivocar. ¿Por qué analizaban lo que Pablo decía si era el apóstol Pablo? Sencillo. Era el apóstol Pablo, pero no era Cristo. Solo Cristo no se equivoca. Pero el predicador más sano que puede haber, el predicador más correcto que puede haber, se puede equivocar. Con todo y sea correcto, con todo y sea preparado, se puede equivocar por la sencilla razón que ese predicador no es Cristo. Entonces no tenga usted temor de analizar y de razonar. Bien, vamos con las palabras griegas. En griego tenemos dos palabras básicas para profetas. Tenemos el verbo profetizar, profetebo, y el sustantivo profetis. En el Nuevo Testamento en griego tenemos la palabra profetebo, el verbo profetizar, y profetiza el sustantivo profeta. La palabra profetis en griego, o profetebo, su verbo, se forma de dos palabras, de pro, el prefijo pro griego, y el sustantivo femi, o el verbo. Pro en griego significa antes de, y femi significa hablar, decir cosas. Entonces, ¿por qué razón creen ustedes que los que estudian solo griego y no estudian hebreo, solo griego, por qué consideran los teólogos que solo estudian griego que la profecía o el verdadero profeta más bien en nuestros días es el predicador? Es decir, si solo estudiáramos griego del Nuevo Testamento y no consideramos el Antiguo Testamento para nada, llegaríamos a esta conclusión, porque la palabra profeta viene de pro y de femi, es decir, el que habla antes de o antes de hablar. Quiere decir que por eso se cree en nuestros días
teológicamente que el profeta actual es el predicador, y de alguna manera lo es. Porque si la profecía es hablar cosas futuras, cosas escondidas, descubrir cosas escondidas, cuando el profeta actual, que es el predicador en ese sentido griego, predica, vea usted cuántas veces usted invita a alguien al culto, quizás sea la primera vez que venga, pasa el pastor o el que vaya a predicar, y entonces salen después del culto y la persona que usted invitó le dice: oye, tú le contaste mi vida al señor ese que habló. Oye, ¿por qué le andas contando mis problemas al que predicó? No, yo no le conté nada. Bueno, vea usted que hay cierto grado de profecía en el predicador, porque el que pasa a predicar, Dios le da las palabras que necesita a la gente que está ahí. Y entonces es un grado profético. Por eso los teólogos que solo estudian griego llegan a la conclusión que el profeta actual es el predicador. Tiene ciertos grados de profecía, eso es verdad. Pero también tenemos que hacer un equilibrio. La Biblia no está escrita solo en griego, también está escrita en hebreo y arameo, en su estado original. Por lo tanto, un mejor equilibrio, un buen equilibrio de las cosas es considerar los dos idiomas y no solamente uno. Ahora, si yo estudiara solo el hebreo y quito incluso la palabra ra'á, la última, pudiera pensar que la profecía es nada más recibir sueños y visiones y cosas raras. Pero tengo que hacer un equilibrio. La Biblia habla de todas estas palabras, por lo tanto hay un equilibrio. La profecía Dios no la da solo por un medio, hay muchos medios de obtenerla. Tenemos que hacer un equilibrio. Entonces, estas son las palabras griegas para profeta o profecía. Juan, en Apocalipsis, en algún momento utilizó el significado de todas estas palabras. Por eso repito, Juan es el libro profético que utiliza en su mensaje todas las modalidades hebreas y griegas para dejarnos plasmado el mensaje futuro en Apocalipsis. Por eso lo distingue de los demás libros. Reitero, Daniel es libro profético, Ezequiel también y otros más, pero el libro profético por excelencia de los 66 libros de la Biblia es el Apocalipsis. Juan escribe todas las modalidades que existen en hebreo y en griego para nuestro mensaje que nos da en Apocalipsis. Muy bien. Vamos a hacer algunas consideraciones básicas para nuestro estudio. Quiero decir que, como algo desafortunado o afortunado, no lo sé, Dios ha permitido que haya corrientes escatológicas, corrientes teológicas respecto a las cosas. El Apocalipsis no es la excepción. Hay varias corrientes de interpretación teológicas. Voy a tomar para nuestro estudio la corriente que cree que se enseña más en las iglesias evangélicas. La postura arminiana wesleyana para la escatología. Voy a abundar en esa línea teológica. ¿Por qué? Algunas razones de por qué. Bueno, tenemos la postura calvinista, tenemos la postura luterana y otras más. Pero si hiciéramos una clasificación, las iglesias evangélicas, cualquier denominación de iglesia evangélica, bautista, presbiteriana, metodista, pentecostés, iglesia independientes, de más independientes, o sea, cualquier iglesia evangélica, el 80% de iglesias evangélicas en la historia y en el mundo son arminianos wesleyanos en cuanto a lo que cree de cosas futuras. El otro 20% que queda se divide entre la postura calvinista y luterana de las iglesias evangélicas. Entonces voy a tomar la línea escatológica como base arminiana wesleyana, que es la postura que la mayoría de las iglesias evangélicas tenemos. En general, para que se dé una idea, la postura arminiana wesleyana y la consideración escatológica o apocalíptica, generalmente nos interesa qué va a pasar con la iglesia. Casi todos los temas escatológicos empiezan con el arrebatamiento de la iglesia. Los temas iniciales generalmente para escatología o para apocalipsis es qué va a pasar con la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces la postura arminiana wesleyana, le doy un panorama general de cómo lo vamos a interpretar. La iglesia no va a pasar ningún minuto por la grande tribulación.
la iglesia va a ser arrebatada antes de la grande tribulación. Esa es la postura arminiana wesleyana que tiene la iglesia cristiana como una mayor clasificación, un mayor porcentaje. La iglesia no va a pasar por la grande tribulación. Cristo viene por su iglesia, va a arrebatar a su iglesia, la arrebata para que en el cielo se desarrollen las bodas del Cordero, y mientras están las bodas del Cordero en el cielo, aquí está la grande tribulación en la tierra. Terminando las bodas del Cordero y terminando el periodo de la grande tribulación de 7 años que vamos a ir observando en los estudios, luego Cristo Jesús viene ya casado con la iglesia a establecer el reino milenial después de los 7 años de la grande tribulación. Ese es el panorama básico escatológico arminiano wesleyano. Cristo viene a arrebatar a su iglesia, empieza la grande tribulación sin que la iglesia esté presente, termina esos 7 años y viene Cristo ya casado a establecer el reino milenial. Ese es el panorama básico arminiano wesleyano. Obviamente vamos a dar pasajes, vamos a dar evidencias de por qué creemos esto. Pero eso es para que tenga la idea de cuál es la postura que vamos a desarrollar en nuestro curso. Por lo tanto, vamos a considerar un principio dispensacional. Cuando decimos el arrebatamiento o el rapto antes de la tribulación, la iglesia arrebatada y viene la gran tribulación, al mismo tiempo las bodas del Cordero en el cielo, y luego viene Cristo a establecer el reino milenial, esto es un principio dispensacional. Es decir, que tenemos que separar o dividir perfectamente las épocas que la Biblia nos precisa. Algunas iglesias, algunos teólogos no están de acuerdo con interpretar desde el punto de vista dispensacional. No están de acuerdo con las dispensaciones. Ahora, présteme atención a esto que voy a decir, es importante. En hermenéutica, la hermenéutica es la materia que nos enseña las reglas para interpretar bien la Escritura. Para toda la iglesia algo muy sencillo, sobre todo para el que no ha tenido estudios teológicos. Todos usamos la hermenéutica sin saberlo. Usamos los principios hermenéuticos aunque desconozcamos el término hermenéutica. Por ejemplo, si una mamá va a salir de casa, tiene 4 hijos, la mamá va a salir y va a salir tan temprano de casa que sus 4 hijitos están durmiendo. Y ella dice, no los voy a despertar, mejor les voy a dejar un recado para lo que van a hacer ellos al despertarse. ¿Vea usted? Entonces en el recado la mamá pone, cuando se levanten hijitos, van a hacer, Pedro te toca barrer la sala, Toño te toca barrer el comedor, Luis te toca lavar los trastes. O sea, le da el trabajo que tiene que desempeñar cada hijo durante el día. Obviamente la mamá le va a dar el trabajo, le va a asignar el trabajo a cada uno de sus hijos de acuerdo a sus capacidades. Se va la mamá, les dejó el recado, se despiertan los hijos y al final, postdata, al regresar voy a revisar que hicieron bien el quehacer. Y entonces se levantan los hijos y agarran el papelito, el recado, y ya que tienen el recado, tienen el error, toman el recado, y están los 4 hijos y tienen el error de hacer esto.
Cuando regrese voy a checar que esté bien hecho el quehacer. Uf, fíjese bien lo que hicieron, ¿eh? Leyeron solo el final del recado. Entonces los 4 hijos dicen, nos va a revisar el quehacer, así que entre ellos, tú haces esto, y cada quien hizo lo que quiso. Y pusieron al más chiquito a hacer lo más pesado, al más grande lo más sencillo, o sea, como casi siempre hacen en las familias. Y entonces llega la mamá y hay cosas que no se hicieron como ella ordenó, fíjense. Mamá, hicimos lo que tú dijiste. Y la mamá, a ver, Toño, ¿hiciste esto? No. A ver, Pedro, ¿tú hiciste eso? No. ¿Por qué no? Pues es que ¿dónde nos dijiste eso? Y la mamá, a ver el recado. Aquí en el principio yo les puse, Pedro, haces esto, Toño, haces esto. Y los hijos, es que solo leímos el final. ¿Usted qué le diría a sus hijos en tal situación? Hijos, se tiene que leer desde el principio. Usted compra una plancha y le dan las pólizas y usted lee el final. Usted no lee desde el principio. Usted lee el final. O ni el final, porque usted compra un aparato electrónico, usted lo conecta, lo pone y lo quema, y ya que está quemado revisa a ver cómo se utilizaba. O sea, la hermenéutica tiene reglas. Si yo voy a usar un aparato electrónico, tengo que revisar el reglamento. ¿Sí me están entendiendo? Eso es hermenéutica. Si me dejan un recado, tengo que leer desde el principio. Eso es hermenéutica. Reglas de interpretación, reglas básicas de lo que tengo que comprender en cuanto a algo. Una de las cosas, por eso dijimos al principio, el principio de la Reforma, la Biblia se explica por sí misma. Si yo leo un pasaje y no lo entiendo bien, la hermenéutica me enseña a ver el contexto. Tengo que leer desde el principio del pasaje o del libro o del tema para poderlo comprender. Eso es hermenéutica. Ahora, ¿costará trabajo echar mano de la hermenéutica para comprender algo? Claro, porque mire, en hermenéutica esto es algo básico. Está el texto, el versículo que leo. El texto, para comprenderlo tengo que usar el contexto. Estos son los contextos en hermenéutica. Si yo leo un versículo, para entenderlo bien tengo que leer primero el antetexto, o sea, el versículo que está atrás. Después tengo que leer el posttexto, o sea, el versículo que está después. Después tengo que leer el texto inmediato. El contexto inmediato es todo el capítulo. Y después tengo que leer el contexto lejano. El contexto lejano es leer todos los pasajes que están en la Biblia que tienen que ver con ese tema. Eso es hermenéutica. Eso es los contextos. Entonces, por eso yo dije hace rato, hay muchas interpretaciones, sobre todo en el Apocalipsis, porque no se lee la hermenéutica o no se considera. No se ven los contextos. Esto, ¿por qué dirá esto así? Pues tengo que echar mano de los otros libros proféticos en la Biblia, ver sus contextos, el antetexto, el posttexto, el contexto inmediato y los contextos lejanos para poder comprender mejor este pasaje del Apocalipsis. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Ahora, ¿quién puede decir que no se equivoca en lo que dice? Por lo tanto, voy a precisar otra cosa. Dije que voy a utilizar una bibliografía de 30 libros para hacer algunas precisiones de nuestro estudio. Con todo y eso, no debo de decir lo que muchos predicadores. Cuando alguien va a dar el estudio de Apocalipsis, quien quiera que sea, muchos tienen el error de decir, esta es la verdadera interpretación. No. Yo no puedo decir eso. Creo que es un error, creo que es una pretensión decir, esta es la verdadera interpretación. Sobre todo porque ya dijimos que el Apocalipsis es el libro de los 66 de la Biblia que más símbolos tiene. Si es algo simbólico puede tener varias interpretaciones, es un símbolo. Entonces yo no puedo precisar, esta es la verdadera interpretación. Y con esto que estoy diciendo quizás algunos ya se desanimó.
Quizás ustedes, no, pero entonces... Pero es que no podemos precisar eso. Lo que puedo decir es que vamos a ver una interpretación del Apocalipsis. Eso sí lo puedo precisar. Con herramientas hermenéuticas, exegéticas, culturales, históricas, sí, eso se los prometo. Pero aún con todo y eso, solo puedo precisar que vamos a ver una interpretación del Apocalipsis. Bien, la postura dispensacional es importante porque, aunque a algunos no les guste este principio dispensacional, les voy a poner un ejemplo de que todos lo usamos y lo creemos. Si estuviera aquí un hermano y yo le preguntara algo básico, hermano, ¿por qué ya no se sacrifican animales? ¿Por qué ya no sacrificamos animales? La respuesta inmediata que me van a dar va a ser, es que Cristo ya murió en la cruz. Es el perfecto sacrificio y por lo tanto ya no hay sacrificios de animales. Quien me da esa respuesta está usando el término dispensación sin saberlo. O sea, está dividiendo perfectamente, está haciendo una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, está haciendo una diferencia entre antes de Cristo y después de Cristo. Hacer esa diferencia entre antes de Cristo y después de Cristo, a eso se le llama dispensación. Otros términos que se utilizan en teología para esto: época, periodo bíblico, economía. Son las palabras, de hecho la palabra economía es la palabra griega para dispensación en el Nuevo Testamento. O sea, es una palabra bíblica, dispensación. Griego, economía. La palabra entonces sí está en la Biblia. Y el Señor en hermenéutica nos enseña a hacer esas divisiones, separar perfectamente las épocas. La Biblia se escribió de Génesis a Apocalipsis en un periodo aproximado de 1600 años. Fíjese usted, nosotros tenemos el ejemplar de la Biblia y leemos, pasamos al otro libro y todo, pero la Biblia de Génesis a Apocalipsis se escribió en un lapso aproximado de 1600 años. ¿Escuchó bien? Por lo tanto, en 1600 años, la Biblia entonces se tiene que dividir en épocas, porque lo cubre 1600 años aproximadamente. Lo que sucedió aquí en este primer periodo, acá sucedió otra cosa, acá otra cosa, acá otra cosa, hasta completar el periodo de 1600 años. Entonces las dispensaciones son importantes porque tengo que ubicar lo que leo en la Biblia a qué dispensación pertenece. El primero que dijimos ya, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Algunos hermanos que no creen en las dispensaciones creen que todo lo que está en la Biblia en cualquier parte es para todos y háganle como quieran. No, tenemos que echar mano de las dispensaciones. Un ejemplo, un pastor, un amigo, me platicó una ocasión que se sintió muy mal por un consejo que dio a una hermana. Comenté esto ya alguna vez. El consejo fue... Dice que ese día había sido de mucho trabajo pastoral, estaba cansado el pastor, y se le acercó una hermana y al final del día y le dijo: pastor, necesito consejería. El pastor ya estaba cansado. Le dijo: sí, hermana, con mucho gusto, pero por dentro ya que se vaya. O sea, estaba cansado. Y entonces la hermana le dice: mire, hermano, usted conoce a mi hijo, joven, es un rebelde, no quiere trabajar, no quiere estudiar, o sea, anda mal mi hijo y quiero que me aconseje. Entonces el pastor me dice: hermano, yo ya estaba cansado, pero tuve el error de asesorarle mal a la hermana. Y le dije: mire, hermana, usted va a hacer esto. Usted va a regresar a su casa, doble sus rodillas y dígale a Dios: Señor, háblame a través de tu palabra. Termina su oración, usted cierre los ojos, tome su Biblia, abra la Biblia cerrando los ojos, abra la Biblia y ponga el dedo allí en donde caiga y léalo. Y lo que lea, eso es lo que Dios quiere que haga usted. Fíjese. Y entonces, el pastor me platica y me dice: hermano, me sentí tan mal después, porque al otro día la hermana me habla por teléfono y me dice: hermano, déjeme decirle que hice su recomendación
y no lo puedo hacer. ¿Cómo? Sí, lo que usted me pidió que hiciera lo hice, pero lo que Dios me ordena hacer en la Biblia no lo puedo hacer. Y el hermano, ya más tranquilo, ya había descansado el otro día, dice, a ver hermano, vamos a reunirnos, la cita, y empieza a checar, y a ver qué pasó. Pues hice lo que usted me dijo, yo oré, yo cerré mis ojos, abrí la Biblia, puse el dedo y leí que la Biblia enseña esto. Si alguien tiene un hijo contumaz y rebelde, dígalo a los ancianos del pueblo, saque a su hijo a la puerta de su casa y apedréenlo hasta morir. Eso dice la Biblia. Ahora yo le pregunto, ¿sí está eso en la Biblia o no? Sí está, hermano, sí está, en verdad, sí está. Claro que está. Pero entonces la hermana le dice al pastor, hermano, es que eso yo no lo puedo hacer. Y el pastor le dijo, hermana, ni yo tampoco. Pero le tuvo que decir el pastor, hermana, perdóname porque yo debí de aconsejarte diferente. Yo debí de haberte dicho, hermana, estoy muy cansado, pero vamos a hacer una cita, a lo mejor mañana, y ya te aconsejo bien. Y entonces el pastor le tuvo que explicar, hermana, lo que usted leyó sí está en la Biblia. Pero esto que usted leyó, Dios se lo dijo a Israel, no a la iglesia. Y Dios se lo dijo en un periodo de la ley antes de venir Cristo. Ahora estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Esa diferencia se le llama dispensación. ¿Comprende? Si no echamos mano de la dispensación, vea usted cuánto podríamos leer en la Biblia y malinterpretarlo y mal aplicarlo. Alguno despistado, a lo mejor molesto con su hijo o su hija, lee eso y es capaz de darle duro a su hijo. So pretexto, la Biblia me enseña eso. So pretexto, Dios dijo que se hiciera eso. Entonces vean lo importante de la hermenéutica, lo importante de las dispensaciones, poder distinguir en la Biblia esto que estoy leyendo, para qué época es, esto que estoy leyendo, para qué época es. Entonces en Apocalipsis vamos a hacer aplicaciones así. Lo que leamos en Apocalipsis tenemos que preguntarnos, este capítulo que estoy leyendo de Apocalipsis, ¿para qué época es? ¿Sí me están comprendiendo? Eso se torna cada vez más difícil. Estoy poniendo las bases de cómo vamos a trabajar el libro de Apocalipsis. No crean ustedes que a veces me dicen, hermano, Apocalipsis en medio año, otros me lo han pedido en un año, es mucho tiempo. Le digo, hermano, si quiere menos tiempo, si quiere nada más, nos reunimos un día y se los leo de corrido. Pero no, es que nos vamos a detener a muchos conceptos hermenéuticos, vamos a tratar de interpretar lo más sano posible cada pasaje. Entonces por eso es largo este tema. Bien, rápidamente voy a mencionar algo que si quiere usted ir investigando en esta semana le va a servir. La postura arminiana wesleyana concuerda perfectamente, coincide perfectamente con la interpretación profética de las fiestas judías. O sea, nuestro tema, nuestro punto siguiente, en la siguiente semana va a ser las 7 fiestas judías que Dios les ordenó y su cumplimiento profético. Las 7 fiestas judías y su cumplimiento profético. Vamos a observar así rápidamente cómo las 7 fiestas que Dios ordenó a Israel, su cumplimiento profético es exactamente igual que la postura arminiana wesleyana que vamos a ver. Israel es el único pueblo que puede decir celebramos fiestas porque Dios lo ordenó. Es el único país que puede decir eso. Israel es el único que puede decir voy a celebrar estas fiestas porque Dios me lo ordenó. No hay otro país que pueda decir eso. Nosotros no podemos decir vamos a 15 y 16 de septiembre echar grito porque Dios nos dijo que no. Solo Israel puede decir celebro fiestas porque Dios me ordenó. Y las 7 que Levítico 23, le adelanto, Levítico 23. Ahí va a encontrar en Levítico 23 las 7 fiestas que Dios ordenó a Israel celebrar. Y se las da en un orden, primero esta, luego esta, luego esta, luego esta, luego esta. Y ese orden en hebreo, escuche bien, en hebreo
Santa convocación en hebreo también se traduce ensayo. Ensayo. Por eso cada fiesta judía que Dios le ordenó era un ensayo. Ahora yo le pregunto, ¿para qué se ensaya algo? Para ir perfeccionando. Vamos a celebrar un evento tal fecha, pero para que salga bien, vamos a ensayar el evento. Y tenemos ensayos, y cada ensayo se va perfeccionando hasta que se cumple el evento. Ahora pregunto, ¿ya que se cumple el evento, se vuelve a ensayar después? No, pues se ensayaba mientras llegaba el evento, pero ya que se cumple el evento ya no hay por qué ensayar. Bueno, las 7 fiestas judías en hebreo también son ensayos. O sea, Dios le dio a Israel las fiestas para celebrar cada año y eran ensayos proféticos. Entonces vamos a ver la siguiente clase, qué fiestas que Dios ordenó a Israel ya se cumplieron proféticamente. ¿Qué fiesta es la que estamos cumpliendo en nuestros días y qué fiestas faltan por cumplirse proféticamente hablando? Eso vamos a abordar la siguiente clase. Bien, voy a dejar 5 minutitos, 7 minutitos a preguntas que tuviese en lo que vimos hoy. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta en relación a lo que abordamos hoy? Hay oportunidad de hacerlo. Acá de este lado, nuestro hermano, póngase de pie por favor y háblenos fuerte por favor. Mi hermano, usted mencionaba que había ejemplos de profecías de falsos profetas. Entonces, ¿puede dar un ejemplo? Sí. Muy bien. Sí, les explico. El hermano nos pregunta algo interesante porque yo dije que la Biblia registra falsas profecías o falsos profetas y también profecías verdaderas y profetas verdaderos. Un ejemplo me pide el hermano. Hay muchos, pero se me viene a la mente ahorita uno. Uno grave, fíjese. Jeremías, le voy a explicar de qué trata esto. Miren, el profeta Jeremías fue un profeta que le tocó vivir antes de la cautividad y parte de la cautividad. O sea, fue un profeta que le tocó vivir esa época. Entonces, tenemos al primer rey de Israel, Saúl. Al segundo rey, David. Al tercer rey, Salomón. Al cuarto rey, reino dividido. El reino se divide después de Salomón, reino del norte 10 tribus, reino del sur 2 tribus, Judá y Benjamín. Después esas 10 tribus del reino del norte son llevadas cautivas a Asiria. Después las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, son llevadas cautivas a Babilonia. Ahí va Daniel y sus amigos. En ese periodo de la cautividad a Babilonia, a Jeremías el profeta le toca profetizar antes de la cautividad de Babilonia y dentro de la cautividad babilónica. O sea, le tocó vivir ese periodo. Entonces, el Señor había enviado ya otros profetas antes de Jeremías a decirle a Israel que por haberse apartado de Dios, el Señor les iba a permitir que fueran llevados cautivos por Nabucodonosor, por Babilonia. Y entonces Dios les dijo por medio de los profetas a Israel, si ustedes quieren salvar su vida, entonces no peleen contra Babilonia. Si quieren salvar su vida, déjense llevar cautivos. Solo así pueden salvar su vida. Y todos los profetas eso decían. Ahora, ¿era agradable eso para Israel? ¿Qué palabra profética en hebreo se utilizaría allí? Masá era una carga. Masá era un mensaje de juicio. Entonces Jeremías utiliza una profecía masá que Dios le da para decirle al pueblo, porque no han buscado perfectamente a Dios, va a venir juicio de Dios y va a haber cautividad. Pero Dios ha dicho, si tú quieres, pueblo de Israel, salvar tu vida, no pelees contra Babilonia, deja que te lleve cautivo. Ese es el mensaje. ¡Qué terrible! Entonces el pueblo se enojó con Jeremías. No, es que Jeremías, ¿por qué nos dice eso? En lugar de que nos diga cosas buenas, en lugar de que nos diga que nos va a ir bien, siempre nos profetiza cosas feas. Mire, a la iglesia, una analogía, a la iglesia no le gusta que el predicador le exhorte.
Es que ya va a empezar el hermano, ya va a empezar la hermana, siempre nos exhorta, nos gustan los predicadores que vienen y nos dicen que todo va bien, nos gustan los predicadores que vienen y que dicen, hermano, pues todos pecamos, tú síguele, todos fallamos, no te preocupes, pero nos molesta que nos digan la paga del pecado es la muerte, nos molesta que nos estén duro y duro que Cristo viene por una iglesia santa, sin arrugas, sin mancha, eso nos molesta. Bueno, a Israel le molestaba la profecía de Jeremías. Entonces, me viene a mi mente, Jeremías está con el pueblo. Hay otro profeta, el profeta Ananías. Este otro profeta, reconocidos los dos como profetas de Jeremías y Ananías. Y este Ananías está allí, Jeremías está aquí y está el pueblo. ¡Uf, qué bonito! Entonces Jeremías otra vez habla de parte de Dios y le dice al pueblo, el Señor ha dicho, no pelees contra Babilonia. ¿Quieres salvar tu vida? Déjate llevar cautivo. Y el pueblo está incómodo, murmurando, pero de repente Jeremías se va a ir, se quiere ir, y Ananías, el otro profeta, habla. Cuando va a hablar el otro profeta, Jeremías se detiene y el otro profeta le dice al pueblo, así ha dicho Jehová. Fíjese lo que dice el otro profeta. Así ha dicho Jehová. Si peleas contra Babilonia, yo les voy a ayudar y van a vencer a Babilonia. Fíjense lo que está diciendo el otro profeta. Jeremías primero le dice al pueblo lo que Dios le mandó decir. No pelees contra Babilonia. ¿Quieres salvar tu vida? Que déjate llevar cautivo. Pero el otro profeta, Ananías, que también era profeta de Dios, le dice al pueblo, así ha dicho Jehová, si sales a pelear, Dios te va a bendecir. ¿Cuál profecía creen ustedes que el pueblo creyó más? Y entonces Jeremías también se sorprende, lo sorprenden, porque cuando Ananías está diciendo eso, si tú sales a pelear, Dios te va a bendecir y vas a vencer al ejército de Babilonia. Y Jeremías está escuchando eso, y Jeremías también se le va el asunto y le dice, amén. Fíjese Jeremías, amén. La Biblia dice que el pueblo se creyó lo que el otro profeta dijo. Y Jeremías ya se va por su camino, y cuando va por su camino, Dios detiene a Jeremías y le dice, detente Jeremías, regrésate y le vas a decir a Ananías que yo no lo mandé. Y le vas a decir que por haber engañado al pueblo con esa falsa profecía, él va a morir. Y Jeremías reacciona y regresa a Jeremías y le dice a Ananías, ¿sabes qué, Ananías? Dios no te mandó a decir esa profecía y el pueblo te ha escuchado, y por haber engañado al pueblo con una falsa profecía, Dios te va a quitar la vida. ¿Nota usted? O sea, se queda registrada una falsa profecía, pero además algo terrible. ¿Por qué creen ustedes que el pueblo le creyó a Ananías? Porque también era un profeta verdadero. O sea, un profeta verdadero se puede equivocar con el mensaje. Creyeron a Ananías porque también era profeta como Jeremías, sano, correcto. Pero en ese momento Ananías se descuidó y dijo algo que Dios no le había enviado. El pueblo le creyó porque también era profeta, pero Dios no le mandó a decir eso. Enseñanza para nosotros, aplicación. Si nosotros somos predicadores correctos, si usted enseña, maestro y niño, lo que sea, sano, correcto, si nos descuidamos podemos cometer un error y enseñar errores. ¿Cuánto daño le podemos hacer a la iglesia si le decimos algo que no es cierto, algo que Dios no nos ordenó? Y todos nos podemos equivocar. Por eso reitero el principio. Seamos como la iglesia en Berea. Tenemos que analizar lo que escuchamos. Eso no es pecado. Cualquiera nos podemos equivocar. Entonces es un ejemplo, hermano, registrado en la Biblia. Bien, vamos a dejarle aquí ya, porque ya van a empezar su culto. Pero las preguntas que tuvieron ahí, anótelas, la siguiente semana las respondemos, por favor.